Bueno, pues muchísimas gracias. Disculpen la hora, yo creo que hay que empezar pidiendo perdón. Voy a procurar ser breve. Quiero agradecer, y además quiero hacerlo sinceramente y fuera de cualquier protocolo, la invitación que me hacéis a una comunidad a la que yo aprecio y en la que tengo buenos amigos, principalmente Carlos Laguna, que yo creo que, como él bien dice, hemos hecho de militantes, de soldados de una causa desde hace mucho tiempo, y él es querido y admirado no solo aquí en Valencia, sino en el territorio nacional también. A Javier, a Rafa, a los buenos amigos que están aquí. Yo creo que, si me permiten la licencia, y así me lo ha sugerido al terminar, ¿no? Como bien hacía Carlos Laguna al inaugurar esta mañana y decía, bueno, que había sucedido algo que era noble y que estaba esperando este país tanto tiempo, pues yo creo que actuaciones de esas también ennobleza la política, no a todos los políticos, no estamos hablando, pero yo creo que también ahora que está tan denostada, pues demuestra, constata y da fe de que que también las voluntades y los objetivos se consiguen, y yo creo que, y él lo decía ya de manera clara y brillante, que si por general ya tiene un mérito indudable, también lo tiene como gremio, como corporativismo, ¿no? Porque desgraciadamente el terrorismo también genera discapacidad. Bueno, pues ciñéndome a lo que decía el amigo y moderador, discapacidad y política indudablemente parecen términos antinómicos en principio, o si acaso que eran opuestos hasta no hace tanto tiempo. Y era como un oxímoron, ¿no? Pero todo viene y subyace de la concepción que se tiene de la persona con discapacidad, que cada vez menos, también hay que reconocerlo, cada vez menos, pero la persona con discapacidad como incapaz de ejercer cualquier actividad provechosa, sino que por el contrario es más, ya sabéis, y no me quiero yo poner dramático, pero sí es cierto que todavía padecemos ciertos estereotipos y prejuicios que digo que la acompañan más, como la conmiseración, la desdicha o cosas así. Yo creo que no, que el hecho de estar en política, y es algo transitorio. Indudablemente yo creo que todos los que estamos en política no es por florero, no es por la discapacidad, que en un momento dado yo creo que sí, que tiene cierta utilidad, pero que nuestro objetivo, nuestra meta, tiene que ser con el tiempo pasar desapercibido. Es decir, hay que creer también en la cualidad objetiva de que cualquier persona es capaz de solucionar los problemas de otro y no tiene que padecerlo. Pero es realidad también que conviene el hacer visible a la sociedad, por utilizar términos balompédicos, el sacarnos del banquillo, el darnos minutos de juego, y ya digo, siempre y cuando, al menos supuestamente y al principio, pues se suponga que tenemos cierta capacidad para desarrollar, para tratar los problemas. Porque hay una cuestión, ya digo, teniendo en cuenta que cualquiera, o debería ser así, de resolver los problemas de los demás, pero en este caso, por ejemplo, pues el vivir a pie de rueda los problemas, yo creo que nos da el conocimiento suficiente y también la dosis de indignación precisa para tratar de paliar, para luchar por algo que por obvio quizás muchas veces no lo tenemos tan en cuenta. Entonces digo que el hecho de tratar de evitar esa concepción de pasiva, ¿no? Eso como de que somos objetos de beneficencia, como decía, hay que quitarlo. Y hay que quitarlo porque al final las personas con discapacidad, entiéndanlo, pretendemos, yo siempre reivindico el derecho a la mediocridad, a la normalidad. Y es verdad, porque mientras que cada uno va buscando, esto no es científico, pero sí es un dato empírico, vamos contando, cuando se suele llegar a los 50 años así, empieza la depresión, ¿no? Porque claro, decía Cioran que nunca nos alcanzamos a nosotros mismos. Entonces, cuando uno llega a 50 años, mira a su alrededor y comprueba que es normal, pues se entrega al desatín y al prosá, porque dice, todos esperábamos otra vida mejor para nosotros, ¿no? Pero en cambio, las personas con discapacidad tenemos una ventaja sobre eso. ¿Cuál es? Que aspiramos a la normalidad. Porque, por paradójico que resulte, la normalidad cuesta, y cuesta mucho defenderla. Y eso es fácilmente comprobable cuando nos dan un diagnóstico adverso ante la bata del médico o la doctora y estamos locos porque nos digan que esos análisis dicen normal. Entonces, esa normalidad nos llena de consuelo, nos relaja y nos da la felicidad, porque el día a día cuesta. Y entonces, pues todavía las personas con discapacidad tenemos que estar luchando. Tratar
por la conquista de lo cotidiano. Lo que para los demás resulta baladí y mecánico, en cambio para nosotros tiene un plus añadido todavía. Hay que pagar un peaje por el derecho a llegar, por el derecho a realizar las actividades todavía, desgraciadamente, tenemos que pagar un plus. Entonces, tenemos que comprobar. Y lo primero es manifestar que la discapacidad no es una esencia. La discapacidad, si me lo permiten, es un complemento circunstancial, es un estado civil, pero que en absoluto tiene por qué condicionar lo que es nuestra existencia. Y además es fácilmente comprobable cuando el decir que la discapacidad está fuera, porque se comprueba. Es decir, cuando, dependiendo de dónde estemos situados y en el lugar que nos coloquen, pues comprobamos esto, ¿no? Es decir, cuando uno está con personas que dominan la lengua de signos, pues indudablemente el que está marginado es uno, ¿no? O cuando ve y comprueba la facilidad y la oscuridad para el desenvolvimiento de las personas ciegas. Entonces, yo digo eso siempre de que somos como el ciprés, ¿no? Que dice, yo soy alegre, pero es que me ponéis en unos sitios, pues es eso al final, depende de dónde nos coloquen, ¿no? Estamos en función de qué lado nos encontramos, pero si ahora, por ejemplo, un genio maligno como el de Descartes, al salir le hubiese elevado a todos ustedes las aceras a 1,5 metros y pusiesen la disposición de las puertas al revés, pues dirían, aquí estamos locos, nadie puede subir, nadie puede... Bueno, si empezásemos a quitar gafas de aquí. Quiero decir que tenemos que tener cuidado y el ver, el comprobar, ¿no? Que la discapacidad es en función de donde focalicemos. Si hubiésemos hecho un mundo al revés, en el que al pedir la carta en un restaurante nos la dieran en braille, o al pedir información en un mostrador nos la diesen en lengua de signos, bueno, pues ¿quién sería la discapacidad? Al final sería el resto, ¿no? Yo les cuento como anécdota, digo para que ustedes lo comprueben, yo creo que habrá prescrito ya el delito y se puede contar, pero en la Expo del 92, allí en la Exposición Universal de Sevilla, pues bueno, allí, como es normal, ustedes saben, en las Expo había determinados pabellones en el que era imposible llegar, había que estar 4, 5, 6 horas, no les exagero, había en concreto uno que era de Fujitsu, lo recordamos allí, y ahí desde las 5 de la mañana ya había gente esperando en el puente de la Barqueta, y claro, y todo el mundo llevaba una desesperación, y en cambio tú llegabas con la silla de ruedas y tenía el tratamiento VIP. Pues claro, tú llegabas, se te acercaba la azafata o el señor y te llevaba. Claro, y los demás te miraban como diciendo, bueno, tampoco está tan mal para un privilegio, ¿no? Porque claro, que quiero decir que siempre que a la silla le acompaña la conmiseración, la pena y todo eso, y en cambio allí en la Expo, pues era tratamiento VIP porque la gente te daba otro tratamiento. Me refería a al delito que había prescrito, porque fíjense cómo será que le tuve que prestar la silla a mi sobrino para que viesen el pabellón, porque es que no había forma de ver. Pero más allá pero fíjense ustedes, más allá de la anécdota, lo que constata fuera de esa isla, la silla era una maldición. ¿Sabes lo que le quiero decir? Fuera de esa isla, la silla era una maldición. Lo que siempre te dicen, vivirá postrado en sillas de ruedas, eso sería otro debate. Pero en cambio allí era objeto de envidia, claro, era objeto de envidia porque tú veías que el tratamiento que tenía. Luego, si esa discapacidad es intermitente, eso constata y demuestra de que no es algo identitario que yo lo tenga, sino que por el contrario depende de otros factores. Entonces, por eso sí quería decirle que es preciso, que tenemos que insistir en eso de que la discapacidad no es algo inherente a la persona, sino que por el contrario, que está fuera, y al estar fuera, pues evidentemente ya podemos acusar, ya podemos decir que el paralítico, que el tullido, que el flojo de remo es el entorno y la carencia de los medios disponibles. Porque indudablemente la discapacidad solo precisa dos cuestiones. Una es la accesibilidad universal y otra el contar con los apoyos individualizados en determinados casos. Y a partir de ahí no hay nada, a partir de ahí ya la capacidad. Entonces, por eso digo que el contar que la política, pues lo que se trata es, desde cada uno, desde su posición, y indudablemente no cambia, porque a mí muchas veces me preguntaban, porque yo me siento honroso no de haber pertenecido, yo creo que al movimiento asociativo pertenecemos todos, de la discapacidad, y entonces cuando decía, bueno, pero a partir de ahora ya ha cambiado, yo creo que no. El cambiar de despacho, de oficina, no te hace cambiar de oficio. Es decir, el cambiar en un momento dado el lugar de la nave, sin duda eso no tiene que impedir el rumbo, porque como decía Gilabert, tenemos todos un compromiso y una empresa interior con nosotros mismos. Otra cuestión que habría que yo creo que hay que desterrar
es la similitud constante con enfermedad y discapacidad. Y digo, indudablemente hay momentos en los que se acompaña algo, pero es distinto, porque si somos conscientes, mientras que la persona con discapacidad se defiende de sí mismo, digamos que la discapacidad, el enfermo, perdón, se defiende de sí mismo, de su interior, la discapacidad tiene que hacerlo de lo social. Es decir, mientras que en la enfermedad ataca lo moral, digamos que la discapacidad ataca en lo social. Y ataca porque al considerar enfermo parece que y además ya se apuntaba esta mañana, que tendríamos que ser objeto solo de rehabilitación, ¿no? De rehabilitación y que no tenía otro motivo social. Yo creo que, y dado los tiempos que corren, porque indudablemente ustedes saben que estamos siempre con esta angustia de diseño, de que parece que no estamos nunca sanos, como se puede comprobar constantemente en la televisión. Decía Pascal Brunner que precisamente eso se veía en el campo terapéutico. ¿Tú me avisas? Que en el campo, que eso se notaba, por ejemplo, cuando estamos sentados en la mesa a comer. Es decir, ha pasado lo que antes se distinguía entre alimentos buenos y malos, ya han pasado a terapéuticos. Ya te sientas allí y parece que estás en un mostrador de farmacia. Estás pesando las calorías y si comes algo, pues dices, bueno, el vino bien porque viene para las arterias, los cereales para el tránsito intestinal. En realidad estamos medicalizando totalmente incluso lo que es la comida. Me contaban la anécdota de allí por Andalucía, de que en Aroche, que tiene fama por sus jamones y eso, digo para que vean la ansiedad que se vive con lo de sano y enfermo, ¿no? Que en Aroche, que hay unos jamones que son históricos y buenos, y que los mandaban a Estados Unidos. Claro, y entonces ponía en grande, como una marca, como para atraer, en el sello del jamón ponía curado en Aroche. Pero claro, luego lo mandaban en Estados Unidos, claro, el nativo de allí lo leía curado, dice que antes estuvo enfermo y tiraba el jamón. Fíjense ustedes dónde llega muchas veces el afán les cuento porque es lo que... Entonces, ¿qué es lo que yo les decía? Por eso yo creo que las personas con discapacidad tenemos que reivindicar la dorada medianía que decía Horacio. Es decir, nosotros no podemos participar de ese lenguaje, por muy noble que sea, del que tener ser o está dentro de la esfera de la lástima o superhéroe. No, porque no tiene sentido y nosotros no tenemos que participar de eso. No tenemos que reivindicar que somos héroes, si acaso de barrio, héroes de barrio. No podemos estar constantemente, porque claro, eso nos somete a una presión y es fácilmente comprobable. Ustedes verán, por ejemplo, que muchas veces ante la noticia o algo, te dicen, bueno, si es ciego, dice, bueno, pero hay muchos pianistas ciegos. Si es sordo, pues te recuerdan a Beethoven. Si eres enfermo mental, pues te dice, bueno, Van Gogh también lo era. Y la silla de ruedas, pues lo tiene claro. Siempre te dicen lo de, tienes que saber de agujeros negros, ¿no? Como Stephen Hawking. Pero claro, no te pueden someter a esa presión. Tú no puedes estar constantemente demostrando, no, como es que parece que tienes que pedir disculpas por la diferencia. Es que parece que te pregunta y dice, bueno, ¿y tú qué sabes hacer? Como diciendo, ya que estás en la silla, tendrá virtudes estupendo. Y yo creo que no, que hay que evitarlo. Y nosotros mismos tenemos que evitar. A mí me sorprende cuando muchas veces en una empresa o algo y además ya lo digo con un fin loable, pues se llega y el de recursos humanos o la señora se acerca a la persona con discapacidad que trabaja allí y dice, bueno, es el mejor. Él llega a las 7 de la mañana, muchas veces no vas a desayunar, sale el último. Dice, pero claro que lo que está contratado en las pirámides, no, él tiene que ser normal. Y en ese juego es como la mujer, tú no tienes que estar constantemente demostrando. Entonces ya, como me han dado el primer toque, decía lo de la heroicidad, que hay que evitarlo. Y otro importante, desde luego, es la trampa, el evitar desgracia con discapacidad. Es decir, nosotros tenemos que reivindicar que hay vida detrás de la silla o desde la silla. No siempre inteligente, pero que hay vida. Y eso hay que verlo, que no te puede estar. Entonces, nosotros en ese sentido tenemos, y además por propia estadística, porque la felicidad, dicen que la felicidad consiste en no ser lo que no te importe, ¿no? O en saber elegir a los padres, dicen otros. Pero la cuestión es que tú, cuando estamos midiendo, dice, no, el índice de mortalidad, el índice de suicidio,
Yo la verdad no veo todavía en un periódico, se arroja desde un noveno en silla de ruedas. Es que tampoco, es que no. Yo creo que son trampas que no hay que modificarlas. Por eso yo creo que nuestra tarea, y volviendo ya y ciñéndome, que desde la política yo creo que desde nuestro pequeño radio de acción, el tratar de desmitificar, de hacer esa normalidad y esa bandera de sacar a la discapacidad del armario, siempre que le pongan rampa, pero sacarla del armario y ponerla como un valor, el darle el valor de la normalidad, ponerla de moda y de que esté... Miren, le detallo, por ejemplo, y todo depende, pasa igual con la tarjeta de aparcamiento. Cuando tú vives en el centro de una gran ciudad y tienes la tarjeta de aparcamiento, parece que tienes la visa oro. Y claro, pero es un detalle, y pues bueno, pues por eso hay que ir por eso. Hay que poner en valor eso, que se lleva una barbaridad la discapacidad, que hay vida, que la tenemos. Y entonces, en esa tarea estamos, y yo no les quiero contar más nada porque entiendo que la edad no es, pero eso. Y con el tiempo, ojalá, como decía Gottman, que pasemos desapercibidos, que al final que tengamos que pasar desapercibidos, pero que mientras tanto, desde luego, buenos ejemplos como es el compañero que me acompaña ahí, y buen amigo aquí en la mesa, que yo creo que es digno de elogio, el que con su edad sea alcalde, que tenga ya esa experiencia y todas esas cosas, yo creo que mientras tanto sí hay que seguir luchando, pero que el final es ese, la meta es el pasar desapercibido. Gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Pues Jesús, cuando tú quieras, tu turno. Así sí. ¿Se oye bien? Sí, sí. Acércame un poco más. Bueno, yo no tengo ni el habla ni la gracia de Rivas, por supuesto, porque nos ha contado muchísimas anécdotas buenísimas, que me las apunto casi todas, las que no se me olviden. Sí que deciros que, como bien decía él, el pasar desapercibido es muy, muy difícil. Yo cuando accedí a la alcaldía, tuve esa duda. ¿Qué hago? ¿Me doy a conocer a los medios? Sí, ¿no? Tienes esa duda porque dices, siempre está el miedo un poco al morbo, ¿no? Claro, ponías la balanza y no había color. Y así fue, ¿no? Yo me presté al 100% y además abusaron de mí, que digo, porque fue unos días insoportables totalmente, con las mismas preguntas, a todas horas. Los tenía en cola en mi despacho. Esos 15 días no hice otra cosa. Y eso, quieras o no, es muy mala señal, porque demuestra también que era una normalidad. No era lo normal el que un tetrapléjico con mi lesión acceda a ser alcalde, claro, era una notición. Y encima lo publicaron diciendo que yo era el primer tetrapléjico, que yo nunca dije, por supuesto. Y claro, le dieron aún más bombo, claro. Y encima en la primera entrevista ya marcó todas las demás. Porque me preguntan, ¿en qué te ganaría otro alcalde? Y yo le di el titular, en una carrera. Y así fue el titular. A mí solo me ganaría un alcalde en una carrera. Y claro, a partir de ahí, todos los periodistas solo me preguntaban por lo mismo. Por lo mismo. Cómo era un día a día mío, cómo me defendía, cómo manejaba el ordenador, lo típico. Por eso creo que en sí no fue buena noticia el que fuera tanta noticia mi acceso a ser alcalde. Al prestarme, yo lo hice conscientemente y quise dar el mensaje de que se puede llegar, que no por estar en una silla de ruedas ya te tienes que quedar en casa y ya no eres útil, ni mucho menos. Con los medios adecuados, cualquiera de nosotros podemos llegar donde queramos. Yo sí que encontré dos dificultades que son muy evidentes. Yo, si no hubiese tenido un asistente personal, es imposible que hubiese sido alcalde, pero no ya alcalde, cualquier cosa en la vida. Hoy en día, para mí, un asistente personal, la mayoría de los años han sido mis padres. Mientras he estado de alcalde y algún tiempo de concejal, sí que he tenido una persona porque me era imprescindible. Pues aquí en la Comunidad Valenciana esa figura aún no es efectiva. Está aprobado su desarrollo, pero no está dotado económicamente. Un problema tan importante, una figura tan importante. Rivas sabe muy bien
que en Andalucía sí que está desarrollada. Y es tan importante, pero no a nivel ya un tetrapléjico. Es que en Barcelona, por ejemplo, en Cataluña, sé que se ha ampliado a muchísimos otros más grados y niveles. Claro, cada uno con su peculiaridad, pero esa figura creo que es imprescindible. Porque claro, yo, como es evidente, ni me puedo vestir, ni puedo beber, ni puedo comer. Para todo ello ni puedo conducir. Para todo ello necesito a alguien que me lo haga. Y ese es el asistente personal. Por eso sí que me gustaría dar un toque aquí en Valencia y espero asistir a una charla que va a hacer el conseller en el Levante y yo mismo personalmente exponérselo para que vea personalmente la situación, porque creo que no la ven y eso es un problema, no se dan cuenta. Ellos solo miran lo económico, no lo social, como bien decía Rivas. Lo social es otra cosa. Luego también me he encontrado muchos problemas de accesibilidad. Creemos que las cosas están muy avanzadas, pero no es así. Yo cada reunión que tenía que tener con cualquiera, tenía que preguntar, ¿dónde voy está adaptado? Claro, es algo que tenía que estar de sobra ya. Tenía que ser algo evidente, que todo estuviese adaptado. Pues he tenido que hacer reuniones en mi despacho porque el sitio donde tenía que haber ido no estaba adaptado. Una cosa tan simple. Me pasó en el obispado, con el vicario episcopal. No tenía adaptado su despacho. Le dije, pues vente al mío. No te queda otra, porque yo la reunión la quiero y lo que te voy a pedir, te lo voy a pedir igual en el despacho. Pues cosas así tan evidentes. Aún estamos muy lejos de llegar. Y creo que lo peor es que la gente aún no se da cuenta de eso. Creo que hay muchos pueblos que aún les falta años luz, que digo yo, solo con lo que son las rampas. Una cosa tan simple, que también es algo tan evidente, el aparcar en la rampa. Llegamos, lo hemos hecho todos. No, son 5 minutos, voy y vuelvo. Para cualquier persona en silla de ruedas, llegar a la rampa está ocupada, te supone dar la vuelta, volver, ir por debajo, por el medio de la calle. Una cosa tan simple, para nosotros es un problema. Pues la gente eso no lo ve, no se da cuenta. Vivimos con un día a día, con un estrés, con una rapidez, que no nos damos cuenta de las cosas tan simples y tan elementales. Yo no voy a hacer una charla tan larga como Rivas, porque es eso, no soy de hablar mucho, soy más de hacer. Y sí que animaros a todos a formar parte, a implicaros activamente en política, porque creo que es la manera de poder cambiar las cosas, de estar en los centros de decisión, de poder tomar decisiones, de influir en ellas, porque si no estamos ahí, no nos tienen en cuenta, no nos ven, pasamos desapercibidos y eso es un problema, porque la estadística ya lo dice, los que somos, y luego ves una lista política y no aparece nadie. Yo eso sí que lo tuve claro desde el principio, cuando me ofrecieron ir en la lista. Yo no quería ir de relleno, yo dije que quería ir de número 2. Si entraba, quería formar parte al 100%, no quería rellenar algo. Creo que es la manera de entrar. Un poquito de agua. Sí que soy consciente de que ahora la política marca mucho rechazo, con todo lo que son las corruptelas, con todo el dinero que se ha robado. Pero ayuntamientos hay más de 8.000 y pico. Y casos de corrupción en ayuntamientos pueden haber habido 30 o 40, no más. El tanto por cien es muy bajo. Y por eso mismo tenemos que implicarnos, para regenerar la política, para que todos estos se vayan yendo.
todos los que he robado, y entremos nosotros. Solo deciros que cuando ves que solucionas problemas de los demás, sientes una satisfacción que no sientes en otras facetas de la vida. Yo lo he dicho ya últimamente muchas veces. Yo no sé los años que voy a vivir, pero sí que tengo claro que los quiero vivir intensamente y apostando por los demás, sea desde el ámbito que sea, pero trabajando para los demás. Y solo deciros que muchas gracias y perdonad el retraso. Muchísimas gracias, Jesús, y magníficamente gráfico también. ¿Alguna pregunta muy rápida? Para Gonzalo, para Jesús. ¿Me permites que te la haga yo si no te la quiere hacer nadie? Como yo antes que fraile fui monaguillo también, yo milité también en política y fui diputado autonómico del CDS, preguntarte, como Javier en otro partido también, bueno, hay gente que hemos estado, unos decidimos dejarla voluntariamente para volvernos buenas personas, ¿sabes? Y bueno, pues... ¿Tú has notado en algún momento que la oposición te haya tenido como cierta conmiseración en un debate o que a lo mejor no hayan querido hacerte una pregunta o tal? ¿O has notado que el trato ha sido cuando ha habido un enfrentamiento normal y se han olvidado de la discapacidad? Yo llevo 8 años de concejal. Antes de acceder a la alcaldía ya había estado 7 años entonces. Quieras o no, llevas un bagaje detrás, no es directo entrar alcalde. Y mis compañeros, desde un principio, en eso sí que he sido uno más. A la hora de criticarme, he sido uno más. Y eso se lo he agradecido muchas veces, porque yo se lo decía, yo soy uno más, si me equivoco, me he equivocado como el que más. Si lo acierto, me acierto como el que más. Sí que sé que estas elecciones han cambiado cosas, porque estas elecciones yo iba de cabeza de lista y ya no es lo mismo, porque eres el blanco de las críticas, eres el rival a batir, y aunque no te lo digan cara a cara, pero sabes que han habido comentarios de otra vez de la silla. Claro, no te gustan, porque dices, es una vuelta atrás, algo que parecía superado. Pero, quieras o no, cuando estás en política, la batalla política al final siempre, alguna pullita puede salir, quieras o no. ¿Alguna más muy rápida? ¿Lo dejamos aquí? Ah, perdona, que no te veía por allí. ¿Me pasáis el micrófono allí? Venga, pues eso es, muy pequeñita. ¿Me pasáis el...? ¿Ya me han abandonado otra vez los de organización? Bueno. A ver, tú ves diciendo, yo te escucho. Bueno, tú ves diciendo... Que se alegra muchísimo de que hayan venido las dos personas que están aquí en la mesa y que además le hubiese gustado que hubiese habido más gente para que hubiesen recibido ese mensaje que han transmitido, que sin duda es absolutamente positivo y que demuestran de alguna manera que las barreras muchas veces, si quieres, tú mismo las rompes. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias. Perdonarnos esos fallitos que hayamos tenido.
Vamos a volver a repetir este congreso, lo haremos dentro de 2 años y desde mañana mismo vamos a empezar a trabajar por volver al antiguo formato de los 2 días para no ir ni tan estresados ni apretados. Vamos a intentarlo. Si lo podemos hacer, desde luego que lo haremos. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.